¿Sabías que el soldado que atravesó a Jesús en la cruz podría haber sido maldecido o bendecido para siempre? Pocos conocen su historia, pocos saben su nombre, y mucho menos su oscuro final. ¿Fue un simple verdugo o un testigo de un milagro imposible? Hoy te voy a contar lo que la Biblia y los antiguos relatos esconden sobre el hombre que con un solo golpe de lanza marcó su destino eterno. ¿Quién era realmente? ¿Qué pasó con él después de la crucifixión? ¿Y por qué su lanza, siglos después, fue buscada por emperadores obsesionados con el poder? No te vayas, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar tu forma de ver uno de los momentos más impactantes de toda la historia. Suscríbete. Imagina por un momento, estás frente a un hombre moribundo, colgado de una cruz. El aire pesa, la multitud grita, el cielo mismo parece quebrarse, y entonces recibes una orden. Asegúrate de que esté muerto. ¿Qué harías tú? ¿Te atreverías a clavar una lanza en su costado, sabiendo que ese hombre ya había cambiado la historia, aún antes de morir? ¿Podrías imaginar que esa simple acción sellaría tu destino para siempre? Hoy vamos a hablar de un personaje casi olvidado por la historia, un soldado romano que, en un acto de obediencia brutal, tocó el cuerpo de Jesús en sus últimos instantes. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué sintió en el instante en que su lanza atravesó la carne de quien millones consideran el Hijo de Dios? ¿Fue simplemente un verdugo más o un instrumento escogido por el mismo cielo? Su historia no termina en el Gólgota. De hecho, ahí apenas comienza. ¿Sabías que hay relatos antiguos que afirman que el soldado quedó cegado? ¿O que, al contrario, recuperó la vista de forma milagrosa? ¿Y que más tarde su vida terminaría en una tragedia que pocos se atreven a contar? ¿Qué secretos oculta realmente la Biblia sobre este misterioso soldado? ¿Y qué destino increíble, oscuro o quizás sagrado le aguardaba? Hoy vamos a descubrirlo. Pero te advierto, nada, absolutamente nada, es lo que parece. Parte 1. El instante de la lanza. La escena era brutal. En lo alto del Gólgota, 3 hombres morían lentamente crucificados. Pero uno de ellos no era como los demás, Jesús de Nazaret. El cielo se oscureció, la tierra tembló. Los soldados romanos, acostumbrados a la brutalidad diaria, sabían que debían acelerar el proceso. Era su deber y su rutina. Pero había un problema. ¿Estaba Jesús realmente muerto? ¿O seguía vivo en algún último aliento silencioso? La orden fue clara. Confirmen su muerte. Y entonces, uno de los soldados, sin dudarlo, tomó su lanza. Un arma fría, diseñada no solo para matar, sino para imponer terror. ¿Qué pensó en ese instante? ¿Fue simplemente otro trabajo para él? ¿O en el fondo, algo en su interior tembló al acercarse al cuerpo que acababa de pronunciar palabras como «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen»? El soldado avanzó. La multitud, expectante. El cielo, como conteniendo el aliento. Con un solo impulso, la lanza perforó el costado de Jesús. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. De la herida no brotó solo sangre, sino sangre y agua. ¿Qué significa eso? ¿Era un simple detalle médico, una explicación física del sufrimiento extremo de Jesús? ¿O acaso era un símbolo oculto, un mensaje divino dirigido a aquellos lo suficientemente atentos como para entenderlo? La Biblia menciona este momento de manera breve, pero poderosa. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34, dice: «Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua». Un detalle tan peculiar. ¿Por qué Juan se habría tomado la molestia de escribirlo si no escondiera algo mucho más grande? Algunos teólogos ven en esa sangre y agua un símbolo del nacimiento de la Iglesia. Otros creen que representa los sacramentos, el bautismo y la Eucaristía.
¿Y tú qué crees? ¿Fue simplemente un hecho físico o una revelación sobrenatural? Y ahora viene la pregunta más inquietante de todas. ¿Qué pasó con el soldado que empuñó la lanza? ¿Siguió su vida como si nada hubiera ocurrido? ¿O ese momento selló su destino para siempre? Su historia real, su oscura transformación, apenas comienza. Parte 2. ¿Quién fue realmente Longinos? La Biblia no nos da el nombre del soldado que perforó a Jesús, solo lo llama uno de los soldados. ¿Fue un olvido accidental? ¿O hay un motivo oculto para mantener su identidad en las sombras? Con el paso de los siglos, textos cristianos primitivos y tradiciones populares comenzaron a darle un nombre: Lonjanos. ¿Quién era Longinos? Algunos antiguos escritos lo describen como un veterano endurecido por las guerras, un hombre ciego de un ojo, o, según otros relatos, casi completamente ciego. ¿Cómo es posible que un soldado casi ciego fuera elegido para dar el golpe final a Jesús? ¿Fue una cruel casualidad o una elección deliberada en los planes más grandes de la historia? Los relatos más fascinantes afirman algo sorprendente: que en el momento en que su lanza atravesó a Jesús, la sangre y el agua salpicaron su rostro, y milagrosamente sus ojos se abrieron. ¿Te imaginas? En un solo instante, el hombre que no veía, ahora podía ver. ¿No te recuerda a algo que Jesús mismo decía una y otra vez? Los ciegos verán. ¿Fue acaso Longinos el primer testigo físico de un milagro ocurrido tras la muerte de Cristo? ¿Cómo reaccionaría alguien que, en cuestión de segundos, pasa de la oscuridad absoluta a ver el mundo de nuevo, con los ojos abiertos y el alma expuesta? Según algunas tradiciones, en ese momento, Longinos entendió, vio más allá del cuerpo que acababa de herir, reconoció en Jesús al verdadero Hijo de Dios. ¿Pero qué hizo después? ¿Siguió obedeciendo las órdenes del imperio? ¿O renunció a todo lo que conocía? ¿Puede un acto de violencia transformarse en un camino hacia la fe? La historia de Longinos da un giro inesperado. No huyó. No trató de ocultar lo que había hecho. Se convirtió en uno de los primeros testigos y uno de los primeros mártires. ¿Pero realmente encontró la redención? ¿O su culpa jamás lo dejó en paz? En la próxima parte, descubrirás cómo terminó su vida. Y te advierto, su final es mucho más oscuro de lo que imaginas. Parte 3. ¿Redención o maldición? Después del instante en que atravesó a Jesús, la vida de Longinos nunca volvió a ser la misma. Los relatos antiguos cuentan que Longinos abandonó el ejército. Dejó atrás su vida de violencia, su armadura, sus órdenes, y se convirtió en uno de los primeros seguidores de Cristo. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Puede realmente un solo acto de fe limpiar la sangre del Hijo de Dios? ¿O, en lo profundo, quedó marcado para siempre? Longinos comenzó a predicar el Evangelio. Hablaba del hombre que perforó, del milagro que vio, de la verdad que, finalmente, comprendió. Pero su mensaje no era bien recibido. ¿Cómo confiar en un soldado romano? ¿Quién podría creer que un verdugo se había transformado en discípulo? En poco tiempo, Longinos fue acusado de traición al imperio. Los mismos líderes que una vez le ordenaron matar, ahora lo perseguían como un enemigo. ¿No es irónico? Sirvió a Roma toda su vida, y fue Roma quien lo condenó. Lo capturaron, lo arrastraron ante las autoridades, y ahí, en un juicio que muchos describen como una farsa, Longinos fue condenado a muerte. ¿Su crimen? Hablar de un rey crucificado y afirmar que había vencido a la muerte. ¿Fue este su verdadero castigo? ¿O simplemente el precio que debía pagar por haber tocado, con sus propias manos, la carne sagrada? Pero aún hay algo más perturbador. Según algunas leyendas antiguas, Longinos no solo murió, fue brutalmente torturado antes de su ejecución. ¿Era esta tortura una venganza humana?
o un eco de un juicio mucho más alto. Y en sus últimos momentos, mientras la vida se le escapaba, Longinos no renegó, no se defendió, no pidió clemencia. Se dice que murió aferrado a su fe, convencido de que la sangre que un día manchó su rostro era ahora la misma que salvaba su alma. ¿Puede un asesino convertirse en santo? ¿O algunas heridas son demasiado profundas, incluso para el perdón divino? Hasta hoy, la Iglesia celebra a Longinos como un mártir, un hombre que, en el instante de mayor oscuridad, eligió la luz. Pero su historia no termina aquí, porque la lanza que usó aquel día aún guarda secretos que han obsesionado a emperadores, conquistadores y dictadores durante siglos. ¿Realmente existe la lanza del destino? ¿Puede un simple objeto decidir el curso de toda la humanidad? Eso lo descubrirás en la próxima parte. Parte 4. El símbolo perdido. Longinos murió. Su historia se apagó. Pero su lanza sobrevivió. ¿Puede un simple arma de guerra cargar con un poder más allá de la comprensión humana? A lo largo de los siglos, la lanza con la que Longinos perforó a Jesús fue conocida como la lanza del destino. Y su leyenda apenas comenzaba. Se decía que aquel que poseyera la lanza no solo tendría poder sobre los hombres, sino sobre la historia misma. ¿Puede un objeto físico alterar el destino del mundo? ¿O es solo un símbolo más de la obsesión humana con el poder absoluto? Napoleón, Carlomagno, Constantino, todos habrían buscado la lanza. ¿Y si te dijera que incluso Adolf Hitler obsesivamente intentó encontrarla, creyendo que con ella sería invencible? La lanza se convirtió en un artefacto temido y reverenciado, un ícono de poder, un símbolo de maldición. ¿Qué pasó realmente con ella? ¿Está escondida en algún museo, disfrazada como una simple reliquia? ¿O su verdadero paradero permanece oculto, protegido por aquellos que saben de su terrible poder? Algunos creen que fue destruida para evitar que cayera en malas manos. Otros aseguran que aún existe, esperando al próximo hombre lo suficientemente audaz o lo suficientemente loco para empuñarla. Pero la pregunta más inquietante es esta: ¿la lanza cambió a los hombres? ¿O los hombres, en su ambición, despertaron el mal que dormía en ella? Hoy, mientras millones olvidan esta historia, mientras las reliquias antiguas se cubren de polvo, el eco de la lanza sigue susurrando en los rincones oscuros de la historia. Longinos, el soldado olvidado. Su lanza, el símbolo prohibido. Y nosotros, atrapados entre la fe y la obsesión. ¿Te atreverías tú a tocarla, sabiendo que su punta atravesó la carne de un dios? Parte 5. La lanza del destino y su legado oculto. La historia de Longinos no termina con su muerte, porque lo que dejó atrás es un legado que, hasta hoy, sigue cautivando a los hombres más poderosos del mundo. La lanza del destino, el artefacto con el que el soldado romano perforó el costado de Jesús, no solo es un símbolo de muerte, es, en muchos relatos, un objeto que representa el poder absoluto. Las leyendas dicen que quien posea la lanza tendrá el poder de dominar el destino de los reinos. ¿Qué tiene de tan especial esta lanza? ¿Es solo un arma o algo mucho más profundo, más antiguo, que sobrevive al paso de los siglos? Desde tiempos inmemoriales, grandes emperadores y conquistadores han buscado la lanza. Carlomagno, Napoleón y, lo más inquietante de todo, Adolf Hitler, creían que su poder podía cambiar el curso de la historia. ¿Por qué? ¿Qué veían en ese simple pedazo de hierro que los hizo obsesionarse con ella? ¿Un objeto de poder divino? ¿O simplemente una herramienta mística que podía otorgarles la gloria eterna? El destino de la lanza es tan incierto como el de Longinos. Existen testimonios antiguos que aseguran que fue custodiada por siglos por monjes en monasterios secretos. Otros afirman que fue guardada en las más oscuras catacumbas, escondida en el Vaticano,
o perdida en las arenas del desierto? ¿Está la lanza realmente perdida? ¿O tal vez sigue siendo protegida por aquellos que conocen su verdadero poder? Mientras los líderes y guerreros del pasado buscaban el objeto en un intento de obtener control absoluto sobre el destino, algunos creen que la lanza no es solo un instrumento de poder, sino una prueba de lo que realmente ocurre cuando un hombre decide tocar el cuerpo de un dios. ¿Estamos destinados a aprender de la sangre de Jesús o a ser consumidos por ella? ¿Es el poder de la lanza divino o está marcado por la maldición de los que intentan manipular el destino del mundo? Final. Lo que es indiscutible es que Longinos, el soldado que perforó el costado de Jesús, no solo dejó su marca en la historia, sino que su destino fue irrevocablemente ligado a lo divino. La lanza del destino sigue siendo un símbolo cargado de misterio, una reliquia que ha trascendido las épocas y ha capturado las obsesiones de los hombres más poderosos. Pero, ¿realmente entenderemos alguna vez el alcance de su poder? ¿O, al igual que Longinos, nos quedaremos atrapados en una eterna búsqueda por algo que puede que nunca lleguemos a comprender completamente? Al final, la historia de Longinos no es solo la de un hombre que cometió un acto de violencia, sino también la de un hombre que fue marcado por el sacrificio y la sangre de Cristo. Su destino, como el de la lanza que empuñó, es una búsqueda de redención y de respuestas a preguntas que quizás nunca sean contestadas. En el silencio de la oscuridad queda la gran pregunta: ¿qué fue lo que realmente sucedió esa tarde en el Gólgota? Y sobre todo, ¿está nuestra propia búsqueda de poder y significado también condenada a ser tan incierta y oscura como la de Longinos? La historia de Longinos es más que una curiosidad antigua. Es un recordatorio brutal de cómo un solo instante puede cambiarlo todo, para siempre. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la lanza realmente tiene poder? ¿O el verdadero poder siempre estuvo dentro de quienes creyeron en ella? Suscríbete para más historias ocultas, olvidadas y prohibidas. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like y activar la campanita para no perderte nada. Comparte este video con quien necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta entonces, recuerda, algunas heridas nunca sanan.